Paso a paso con la profesora Anabel Morales en Gregorio Méndez, primera ley de Méndez, ley de segregación de caracteres o ley de uniformidad. Vamos a recordar que Gregorio Méndez es el padre de la genética, científico y monje austriaco. Estudió los resultados obtenidos en la primera y segunda generación a través de la matemática estadística. También estudió el fenotipo, genotipo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, primera y segunda generación filial, padre, alelos, genética. Entre ellos podemos decir que el fenotipo son las características físicas del individuo, genotipo es la información genética que se encuentra oculta, homocigoto dominante, un par de alelos iguales, y se denota con la letra mayúscula. Homocigoto recesivo es el residuo y es un par de alelos idénticos, se representa con la letra minúscula. Heterocigoto, aquel que presenta alelos diferentes con la misma letra mayúscula y minúscula, en un porcentaje de un medio y un medio. Primera generación se representa con la letra F1 y significa descendiente o hijos. Padres 1 significa progenitores. Genética es la rama de la biología que se encarga del estudio fenotípico y genotípico del individuo. Alelos significa formas alternativas del gen. Continuamos entonces con la primera ley de Méndez, ley de segregación de caracteres o de ley de la uniformidad. Dice así, que cuando se cruzan dos individuos homocigotos o razas puras, todos los descendientes de la primera generación filial, F1, son heterocigotos o híbridos, iguales en su primer genotipo y fenotipo. Entonces ahora sí, venimos con el primer ejemplo. Dice, se cruzan dos individuos, se cruzan dos guisantes de líneas puras o homocigotas, quiere decir alelos iguales, mayúscula dominante y minúscula recesivo. El alelo dominante significa flores de color blanca y se representa con la letra mayúscula AA. Y el alelo recesivo se representa con la letra minúscula AA y significa flores púrpuras. Determinar la generación filial 1 y 2, fenotipo, genotipo 1 y 2. Cuando tenemos un problema, un ejercicio, lo primero que tenemos que es leerlo tantas veces como sea necesario. Ahí veo qué tengo, qué no tengo y para qué lo tengo. Tengo homocigoto dominante representado con el alelo mayúscula y el alelo recesivo, que es el sobrante, con el alelo con la letra minúscula. Me está diciendo que el alelo dominante significa flores blancas y el alelo recesivo de la letra minúscula flores púrpura. El fenotipo 1 y 2 son nuestras interrogantes y el genotipo 1 y 2 y la generación filial 1 y 2. Tenemos que recordar que los padres 1 y 2 son los progenitores. Ahora, primero lo que tenemos que hacer es el genotipo de los padres. Cada padre produce dos gametos, que son dos alelos con la forma de la mitad de la carga genética. Cada gameto tiene iguales probabilidades de unirse a cualquiera de los gametos. Aplicamos la multiplicación de polinomios con la propiedad distributiva. Y ahora sí empezamos a resolver nuestro problema. Se unen dos individuos totalmente homocigotos, dominantes y recesivos. Los representamos con la letra P1, AA y A minúscula. Estos gametos, ¿verdad? Se forman dos gametos para cada uno de los individuos, tanto homocigoto dominante como el recesivo. Cada uno de los gametos se va a dividir en un medio de cada uno de ellos. Cada uno de estos, el dominante se va a multiplicar, ¿verdad?, con los alelos recesivos, dándole una posibilidad de cruce de un cuarto de individuo heterocigoto, un cuarto de individuo heterocigoto, un cuarto de individuo heterocigoto y un cuarto. Cuando sumamos un cuarto y tenemos un factor común, nos damos cuenta que el fenotipo es 4 cuartos. ¿Pero cómo sabemos eso? Porque las letras son iguales y el alelo dominante viene representado con la letra mayúscula. Sumamos un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, me dan 4 cuartos de flores blancas. Igualmente con el genotipo. El genotipo viene representado con letras. La mezcla o la unión de una letra mayúscula con una minúscula se vuelve un individuo totalmente heterocigoto de un medio y un medio. Un medio de homocigoto dominante y un medio de homocigoto recesivo. Vengo para acá. Entonces los padres, la generación filial 1 se convierte inmediatamente
en padres 2 o progenitores. Los padres 2 son los heterocigotos que se cruzan entre sí mismos formando gametos de un medio de dominante o un medio de recesivo, un medio de dominante por un medio de recesivo, creando una generación filial. Cuando hacemos los cruces y vean los colores, porque estoy utilizando el azul, el negro, el verde y el amarillo, nos damos cuenta que nos da un cuarto de individuo homocigoto dominante, un cuarto de individuo homocigoto recesivo y 2 cuartos de individuo heterocigoto. En cuanto al fenotipo, va a depender del alelo dominante. ¿Quiénes son los alelos dominantes? Podemos observar aquí en la generación filial 2, ¿verdad? Porque estoy colocando uno y es generación filial 2. Es generación filial 2. Nos damos cuenta que vamos a ver con el alelo dominante. Tenemos 1. Tenemos 2 depende de la letra mayúscula, y tenemos 3. El otro, A minúscula, es el gen recesivo, que es el que reaparece. Entonces nos da homocigoto dominante, un cuarto, homocigoto recesivo, un cuarto, y heterocigoto, 2 cuartos. Fin. Hasta la próxima. Chao. Se despide la profesora Anabel Morales en Paso a Paso. Chao.